La verdad. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Damos inicio a los temas varios y hoy vamos a hablar de 2 o 3 reunidos, puntos suspensivos, basado en Mateo 18:20, y aquí nos vamos a dar cuenta de esos puntos suspensivos. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El propósito de este tema lo vamos a dar debido a que muchos sacan del contexto este versículo para citarlo cuando oran a nivel de congregación local y lo usan porque estamos reunidos, entonces dicen, donde están 2 o 3 reunidos, pero eso no es para esa ocasión o para cuando se está orando en la iglesia. Eso es para tratar un caso específico del cual vamos a hablar ahora, que es lo que vamos a estudiar. Mateo 18:20 en la TLA. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. En la PDT dice: porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. En la NTV dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Entonces vimos esas versiones. Ahora vamos a ver las palabras claves. La palabra congregados, el código es 4863 del griego sunago. Y ese viene del código 4862 y el código 71. Y habla de conducir juntos, es decir, coleccionar o reunir, especialmente entretener, recoger, reunir, unir, guardar, juntar, congregar, convocar, y viene de Zoom. El código es 4862 con, o sea, Zoom quiere decir con, y la palabra y, que es hago, el código 71, conducir, congregar, reunir. Otra palabra clave en medio, código 3319 del griego mesos, y habla de medio, entre, delante de ellos, en medio de, adelante, un intermediario, una participación, acompañamiento, contigo. Esas son las 2 palabras claves para que las tengamos en cuenta. También vamos a ver 2 comentarios. Uno de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Dice Mateo 18 del 15 al 35. En estos versículos Jesús revela que los miembros de una comunidad deben buscar la reconciliación. Y después entre paréntesis versículos 15 al 20 y luego dice y perdonarse de corazón unos a otros, versículos 21 al 35. Luego dice Mateo 18 del 18 al 20, dice: estas declaraciones proveen la base teológica para el proceso de la disciplina, versículos 15 al 17, pero no son principios generales de la oración, Mateo 16:19, Juan 20:23. Pero aquí ya nos vamos dando cuenta. Yo coloco, como lo he dicho muchas veces, estos comentarios porque están hablando claramente de lo que significa el versículo. Y aquí ya podemos adelantar algo. Está hablando de principios generales de la disciplina. Habla de la base teológica del proceso de disciplinar, pero no de principios generales de la oración. Ahora la Biblia Plenitud dice: se aplica primordialmente a decisiones sobre temas de disciplina eclesiástica. Y después dice, ver 1 Corintios 5:4. Entonces mire que hay 2 cosas importantes para entender de qué trata, no como lo usan muchas veces, que están orando en la iglesia y dice a donde están 2 o 3 reunidos. Habla de disciplina, de la disciplina eclesiástica, de tomar decisiones, porque ahí se está tratando un caso de disciplina que tiene que ver con el perdón. El contexto. Empecemos por tener en cuenta los títulos. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y los 2 deudores, en otras versiones dice. O sea que el tema del contexto es el perdón, reconciliar la relación entre hermanos ante la falta, ofensa o pecado. Vio que no tiene que ver con la oración eclesiástica.
Mateo 6, versículos 12 y del 14 al 15. El versículo 15 del contexto. Cuando un creyente peca contra otro, dice de hablar con él en privado y hacerle ver su falta, buscando que lo escuche y confiese su pecado, con el propósito de perdonar y recuperar esa buena relación, porque por causa de alguna situación se enojó uno con el otro y la idea es perdonar y perdonar de corazón como Dios manda. Versículo 16. Aquí vemos qué hacer si el ofensor no hace caso ante su falta. Habla de traer uno o dos o más testigos y volver a hablarle para confirmar lo que le dijo en privado, a lo que se quiso llevar en privado ya con testigos, porque ya se pasa a otro nivel cuando la persona en su disciplina no quiere perdonar. Versículo 17. Luego habla de qué hacer si el creyente aún sigue negándose a escuchar para resolver la situación. Dice que se debe llevar el caso ante la iglesia para decidir qué hacer. Cuando se habla ante la iglesia no es ponerlo al frente de la congregación y desprestigiarlo o hacerlo quedar mal en público. Habla de delante de los pastores, diáconos y líderes, de la gente pues, por decirlo así, con mayor autoridad en la iglesia. Se trata esta persona como pagano y transgresor de la palabra, disciplina para restauración, cuando la persona tiene que llevarse a este nivel. El versículo 18 habla de atar en la tierra, que quiere decir prohibir en la tierra y que será prohibido en el cielo. Y habla de desatar en la tierra, que es permitir en la tierra y será permitido en el cielo. Y eso es lo que tiene que ver con el perdonar y no perdonar. En este caso, prohibir o permitir como decisión disciplinaria, teniendo el respaldo de Dios con su autoridad dada. Versículo 19. Habla de dos que se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, en este caso pidiendo dirección para tratar este asunto disciplinario entre hermanos. Dios que está en el cielo lo hará y les dará la sabiduría para tomar la decisión correcta. ¿Para qué? Para dar la disciplina adecuada a esa persona que tal vez no quiera perdonar. Versículo 20. Habla de dos o tres reunidos bajo la dirección de Jesús, cuando dice reunidos en mi nombre. Él está allí para administrar disciplina y sancionar sus decisiones como Él diga y enseñe. O sea, que Jesús esté en medio de esa reunión con base a la disciplina es para hacerlo como Él nos ha dicho y nos ha enseñado. Para eso se toma en cuenta Él. No simplemente te toma en cuenta y yo decido como yo quiera, no es como Él lo dice, mejor dicho. Versículo 21 y 22 nos habla de cuántas veces debemos perdonar. Debe ser siempre, pero eso se trata de perdonar y del proceso disciplinario para que Él no quiera escuchar, arrepentirse, perdonar y pedir perdón. O sea, el proceso disciplinario es contra una persona que no quiere escuchar, que no quiere arrepentirse, perdonar ni pedir perdón. El versículo 23 al 35 sigue hablando del perdón, de ser perdonados para perdonar, de lo que Dios hará con el que se niegue a perdonar de corazón. Dios, por medio de Jesucristo, nos perdonó toda la deuda de nuestros pecados, por eso debemos perdonar siempre. Entonces la disciplina que se le va a dar a este caso o a esa persona es por causa del perdón. Entonces se reúnen las personas para que uno le confiese al otro: ve, es que yo estoy enojado con usted por X o Y razón. Y el objetivo es de que el otro escuche con un corazón noble, sin orgullo, para que así mismo como lo escuche, tome la decisión de perdonarlo de corazón, de decirle: no, tranquilo, siquiera me dijiste, no sabía esto y lo otro, pero ¿cuál es el propósito? De tomar una decisión disciplinaria en el caso de que no se perdone. Y por eso se convoca a dos personas como testigos de lo que se va a decidir en cuanto a la disciplina, y tomando en cuenta que en mi nombre, como dice ahí, donde están dos o tres congregados en mi nombre, o sea, tomando en cuenta al Señor, y después dice ahí, estoy yo en medio de ellos. O sea, que Él está ahí para apoyar o respaldar esa decisión. Obviamente, si se hace como Él lo ha mandado, como hemos sabido del justo juicio,
Para hacer un justo juicio se tiene que tomar en cuenta lo que diga uno y el otro, no quedarse con una sola parte para tomar la decisión disciplinaria correcta. Vamos a ver qué dice este versículo según las palabras claves. Congregados habla de reunir, juntar y convocar. En medio habla de entre, intermediario, o sea que el intermediario sería Jesús. Acompañamiento, una participación, tomarlo en cuenta él para la decisión. ¿Cómo quedaría este versículo de Mateo 18:20? ¿Cómo quedaría según las palabras claves? Porque donde están dos o tres reunidos, juntos, convocados, bajo la dirección de Jesús, con su autoridad, con su carácter y voluntad, sometidos a lo que Él diga o determine, allí estará Él entre ellos, estará intermediando, participando y acompañando. Será una decisión disciplinaria con su respaldo, o sea que la decisión disciplinaria hacia esa persona será la correcta. Entonces, hasta ahí vamos claros de qué trata, no como hacen en la iglesia, que están orando y dicen, es que tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre. No es para esos casos, no es para la oración de la iglesia, no es para abrir un servicio, no es para el tiempo de oración intercesora. Esto es para tratar un caso de la falta de perdón entre dos personas y para tomar una decisión disciplinaria estando dos y bajo la guía y dirección de Jesús. ¿De qué se trata? De dos o más reunidos para tratar o juzgar un caso sobre el perdón y la disciplina a seguir. No se trata de dos o más reunidos para orar. Como citan mal este versículo muchos en sus oraciones congregacionales eclesiásticas. Se trata de el perdón y la disciplina con base al que perdona y no perdona, que se ata y se desata, etcétera, todo lo que hemos visto. Entonces, ya voy a dar los versículos finales, pero lo importante es entender y aplicar bien la escritura, porque ya por este canal estamos colocando varios versículos explicados porque los interpretan mal y los incluyen en las oraciones o se usan para lo que no es. Versículos finales. Génesis 49:10, Juan 20, versículos 19 y 26, 1 Corintios 5:4, 1 Tesalonicenses 1:1, Filemón 1:2, Mateo 28:20, Éxodo 20:24, Zacarías 2:5, Juan 8:58, Apocalipsis 1 del 11 al 13, Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 21:3. Espero que sea claro lo que vimos hoy, donde dos o tres congregados en mi nombre, congregados, reunir, juntar, convocar. Es una reunión disciplinaria lo que se está llevando a cabo ahí para arreglar la situación entre dos personas. Y usted mira el contexto cuando dice al final, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. O sea, lo que se quiere llegar ahí es con la disciplina, si toca tomarla, es porque no perdonó de corazón, sigue resentido, sigue enojado, o tal vez no aceptó la explicación, o tal vez porque ha pasado. Se ve casos de cristianos orgullosos que dicen, no, déjeme pensarlo, o esto o lo otro, y listo. Pero sigue así, sigue el resentimiento, no hay saludo en la iglesia entre esas dos personas, porque uno está cargado, tiene su amargura en su corazón. Entonces la idea es sanar eso, o si no tomar una decisión disciplinaria, pero no se trata de incluirlo en la oración que se hace en la congregación. Espero que haya sido claro, es una enseñanza breve, pero con un entendimiento pleno. Vemos los estudiosos lo que comentan para buscar ¿qué? La reconciliación, para hacer un proceso disciplinario, y trata de disciplina eclesiástica, no de oración eclesiástica. Gracias por la atención, Dios les bendiga.